Vamos a leer la palabra del Señor en Nehemías 4:14. Se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temas delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Vamos a titular esta mañana esta palabra: levantémonos por nuestra familia. Amén. Levantémonos por nuestra familia. Nehemías, un hombre de Dios, que en su tiempo Dios lo usó en gran manera para reconstruir los muros de Jerusalén. Y me gusta que en este pasaje hace un llamado al pueblo a levantarse a pelear, y a pelear por su casa. Y detalla ahí por sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus mujeres. Obviamente en ese momento le está hablando a los varones, como toda la Biblia nos enseña que son cabeza de familia, cabeza de hogar. Y por eso la palabra del Señor se dirige a ellos. Pero en esta mañana la palabra de Dios es para todos los que tenemos hijos, padres y madres. El Señor nos llama esta mañana a levantarnos y a pelear por nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En tiempos de Nehemías les decía que había una situación crítica. Jerusalén había sido arrasada, había sido destruida. Regresémonos un poquito al capítulo 1 y vea el versículo 3 para que tenga una pequeña foto de qué situación estamos hablando y por qué Nehemías se levanta para hacer un llamado a levantarnos, a pelear. Dice Nehemías 1:3: y me dijeron, Nehemías recibió una información de la ciudad. Dice: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. No es mal, es gran mal. Amén. Gran mal. Y el muro de Jerusalén, ¿cómo está? Dice: derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Entonces esto nos da la idea de que Jerusalén está arrasada, está derribada, sus muros caídos, sus puertas quemadas. Y lo más interesante es que cuando llega Nehemías a animar al pueblo para trabajar, para levantarse, se levantó también la oposición. Y precisamente por eso Nehemías introduce esas palabras que dicen: no les temáis. ¿De quién está hablando? De los que se iban a oponer a la obra que ellos iban a hacer. Y es que, hermanos, cuando nosotros estamos haciendo este llamado a levantarnos y el Señor pone en tu corazón que te levantes a buscar más de Dios, te levantes a ser fiel, a servir, a seguir luchando por tu vida espiritual o por tu familia, alguien se te va a oponer. ¿Cuántos saben eso? Va a haber una oposición porque el enemigo lo que quiere es verte derribado. El enemigo lo que quiere es ver tu casa destruida. El enemigo está contento viendo la destrucción, porque la Biblia dice que él vino a robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y por eso es que nosotros tenemos que levantarnos. Podríamos decir esta mañana que los muros derribados de Jerusalén podrían representar muchas familias destruidas. Muchos hogares que Satanás ha derribado, ha destruido. Y está llegando quizás aún hasta hogares de aquellos que nos llamamos cristianos, hijos de Dios. Porque el enemigo, hermanos, lo que más quiere destruir es la familia de los hijos de Dios. Y por eso es que se levantó esa oposición para evitar que la familia de Jerusalén se levantara. Quiero decirte que hoy vivimos en una situación similar a la Jerusalén, espiritualmente hablando. Podría ser que estamos en un lugar donde no vemos destrucción física,
Pero si oramos al Señor y le pedimos a Dios que abra nuestros ojos espirituales, ¿sabe lo que vamos a ver a nuestro alrededor? Destrucción espiritual. Nuestro alrededor, hermano, está destruido espiritualmente. Si usted no lo sabía, si usted cree que todo se ve bien, pues yo le digo esta mañana, en el ámbito espiritual tiene que orar para que vea que todo a nuestro alrededor es destrucción y muerte espiritual. Y por eso urge levantarnos, porque el enemigo no estará conforme hasta no ver nuestras familias destruidas también. Por eso es importante tomar en serio este llamado el día de hoy y decirnos vamos a levantar. Déjeme decirle que la sociedad ha venido cambiando. Nosotros podemos tomar una idea general sin necesidad de ir a las escrituras y ver cómo nuestra sociedad no es la misma sociedad de hace 20, 30, 50 años atrás. La situación moral de nuestra sociedad es peor que antes. Las crisis que se viven hoy son peores que antes, porque la Biblia dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces lo que estamos viviendo es una época donde la maldad se ha multiplicado y eso está destruyendo y arrastrando matrimonios, familias, jóvenes, niños, ancianos de toda edad. Es una situación en el ámbito espiritual, hermano, que como Nehemías hace que realmente nos pongamos seriamente en el Señor a decirle, Señor, ayúdame a pararme en la brecha por mi familia, porque el diablo no va a destruir mi familia en el nombre de Jesús. Tenemos que hacer algo urgente, porque el enemigo está trabajando sin cansar. Los que estudian las sociedades le llaman que vivimos en una época llamada sociedad posmoderna. Esta sociedad actual se caracteriza porque ya nada de lo que antes se creía es verdad. Ahora se vive en una situación caótica. Cada quien dice que tiene la propia verdad. Cada quien está en su propio mundo, en su propio camino. Y no se le puede decir nada a nadie porque entonces ya se mete el otro a problema. No quieren ni que siquiera que usted corrija a sus propios hijos. O sea, es una situación, hermano, de libertinaje, de caos, de pérdida de valores. Y eso significa de que esta situación es contraria a la palabra de Dios, porque Dios sí es Dios de orden. Dios es un Dios de reglas. Dios es un Dios que regula nuestra conducta. No podemos vivir haciendo lo que queramos, tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios. Y por eso es importante no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo, que están llevando a la sociedad, al mundo entero, a una destrucción, a un fracaso seguro. Hay una pregunta que se hace en el Salmo 11 y a partir de ahí quiero introducir algunos puntos de este mensaje. En el Salmo 11 y el versículo 3 se hace una pregunta de actualidad que en vista de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, parece que el salmista nos regala esta pregunta para que hoy nos la hagamos todos aquí. ¿Qué dice el Salmo 11:3? Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Repito la pregunta. Si los fundamentos se destruyen, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué son los fundamentos que se están destruyendo en nuestra sociedad? Se está destruyendo el amor a Dios. Se está destruyendo el respeto a los adultos, a los padres, a la autoridad. Se está perdiendo, hermano, el valor moral. Desde muy temprana edad la sociedad está condicionando o llevando, arrastrando a la niñez a una perdición en su vida temprana sexual. O sea, estamos viendo cómo nuestra sociedad ha destruido los fundamentos que por miles de años se ha sostenido la sociedad. Y cuando una sociedad ha caído en completo caos, no le queda otra más que ser destruida. La generación de Noé
fue destruida porque su maldad alcanzó hasta los cielos. La generación de Lot fue destruida allá en Sodoma y Gomorra porque su maldad alcanzó a los cielos. Los cananeos, cuando Israel llegó a arrasar esas ciudades, no crea que es puro gusto que destruían esas ciudades. Era porque Dios usó a Israel para llevar el juicio a los cananeos, porque su maldad había llegado hasta los cielos. ¿Usted me está comprendiendo? Entonces quiere decir que Dios sí está viendo lo que está pasando. Dios está observando. Y Dios ya tiene su juicio determinado. Si la sociedad no cambia, si el hombre no cambia, si la persona no cambia, el juicio de Dios es inevitable. Y por eso te digo esta mañana, no permitamos que el juicio de Dios caiga en nuestra familia, porque el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nos llama a levantarnos como familias, como iglesia, en un mundo, como dice la Escritura, una generación maligna y perversa. Hay una versión de esa pregunta que me gusta que dice: cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmorona, ¿qué pueden hacer los justos? En base a lo que hemos dicho rápidamente, que vivimos en una sociedad parecida a Jerusalén del tiempo de Nehemías, vamos a preguntarnos qué es lo que se está destruyendo y qué es lo que podemos hacer nosotros. ¿Cuántos creen que la iglesia puede hacer algo? No solo algo, podemos hacer mucho. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Así que aunque las tinieblas son fuertes, son densas, son terribles, más poderosa es la luz de Cristo en nosotros. Entonces tenemos esperanza. Nuestra familia tiene esperanza. No estamos a merced de las tinieblas y de este mundo. Tenemos con nosotros al poderoso de Israel. Como dijo Jeremías, Jehová está conmigo como poderoso gigante. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué es lo que se ha destruido entonces en nuestra sociedad? Que cuando nosotros incluso queremos ayudar a la gente, guiar al mundo, prefieren rechazar, prefieren poner oídos sordos. Lo primero que Satanás ha llevado a que la sociedad no quiera nada que ver, hermano, es que Satanás ha destruido los fundamentos de la verdad de Dios. Ese es el primer gran fundamento que se ha venido desmoronando en la sociedad. ¿Qué significa que los fundamentos de la verdad se han venido desmoronando? ¿Y de qué manera? No es que la verdad de Dios se está destruyendo, es que la gente está siendo llevada por un camino de destrucción para que ellos no oigan la verdad de Dios y se pierdan al final, hermano. Por eso decimos que se ha desmoronado, porque la gente no quiere nada con la verdad de Dios. Un ejemplo muy claro: hoy en día lo que prevalece es lo que se llama el relativismo. El relativismo es que cada persona dice: yo soy libre de creer en lo que yo quiera. Y lo que para ti es verdad, para mí no lo puede ser. Así que no te metas conmigo, porque cada quien tiene su propia verdad. Esa es una manera de pensar contra la verdad de Dios. Porque quiero decirte que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y aunque el mundo diga que tiene su propia verdad, tenemos que decirle: estás equivocado, estás en mentira, porque la verdad única es la verdad de Dios y se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Hay una verdad. Y aunque el mundo diga que no existe verdad hoy, y que cada quien diga: esta es mi verdad, no es cierto. Mire lo que dice Isaías 5:20. Creo que vivimos en ese tiempo que Isaías profetizó. Muchos contradicen lo que la palabra de Dios enseña en estos tiempos y consideran que la Biblia no tiene la verdad, y consideran que este es un libro más, una religión más, y consideran que esto ya pasó de moda quizás. Pero mire cómo este texto es muy actual. Isaías 5:20.
Dice la palabra de Dios y comienza con un ay, como quien dice, hay juicio detrás de ese ay. Hay un juicio de Dios. Ay de los que a lo malo le dicen, ¿qué cosa? Bueno. Y a lo bueno, malo. Hay un ay ahí detrás de eso. O sea, hay un juicio de Dios que aunque vemos que la sociedad pareciera que está viviendo tranquilamente, que pueden hacer lo que quieran a su antojo y que no está pasando nada, están prosperando, están progresando, pero en el cielo hay un ay sobre sus cabezas. Hay de los que a lo malo le están diciendo bueno hoy en día, y a lo bueno que es de Dios le están diciendo malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La palabra de Dios es más dulce que la miel, pero para el mundo perdido y desorientado esto es amargo. Con mi vida no se metan, dice. Déjenme vivir porque yo no me meto con nadie. Quiere decirte que Dios se va a meter con tu vida porque no quieres que te pierdas. Y aunque le digas amargo a lo que predicamos, es más dulce que la miel para nuestra salvación. Qué triste es lo que estamos viviendo hoy en día, entonces, que los principios, los valores morales y espirituales que hemos tenido por miles de años en la palabra de Dios, hoy en día son cuestionados, hoy en día son rechazados, porque se cumple lo que dice 2 Timoteo 4:4. Hay una verdad allí. Y eso es lo que ha llevado al mundo a confundirse, creyendo que lo malo que están haciendo es bueno para ellos, y que lo bueno que hagamos nosotros en Dios es malo para ellos. Porque dice así 2 Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído. No quieren oír la verdad de Dios y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historietas, a las mentiras del enemigo. Qué tragedia de este mundo espiritualmente hablando. Está destruido, está derribado, creyendo en mentiras, creyendo en opiniones, en corrientes, creyendo incluso, la Biblia habla aún de la falsa ciencia. No todo lo que el hombre diga, porque lo diga una persona encumbrada en ciencia, es verdad. O aún una persona con ciencia puede ser usado por Satanás para decir una mentira. La verdad de Dios está en su palabra. Y la persona más sencilla y que no conozca ninguna aún de letra puede hablar mejor y mayor verdad que una persona con mucho conocimiento. Quiero decirte que esto es lo que tenemos que hacer, porque la pregunta es, ¿qué harán los justos? Cuando la verdad nadie la quiere oír, cuando la verdad parece relativa hoy, ya nadie quiere recibirla porque dice eso es antiguo, eso ya pasó de moda. Vaya conmigo a Judas 1:3 y le doy ahí el primer punto de acción, primer elemento llamado que el Señor dice que debemos hacer, iglesia. No podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, ni modo, porque la maldad se iba a multiplicar, ni modo. No. Si es verdad que la maldad se iba a multiplicar, pero la iglesia no puede cruzarse de brazos frente a la maldad multiplicada. La iglesia debe hacer algo, porque dijimos, la iglesia puede hacer mucho. Judas 1:3. Esa palabra es para usted y para mí. ¿Qué vamos a hacer frente a la destrucción de la verdad? Dice Judas 1:3, amados. ¿Quiénes son los amados? La iglesia, los amados de Jesucristo, los amados de Dios. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros, o sea, la urgente necesidad de decirles esto. Gloria a Dios, porque la urgencia sigue vigente y hoy el Señor nos está hablando de manera urgente este mensaje. La gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, como quien dice, hay un peligro, hay un riesgo. Me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis, dice una versión, que luchen y defiendan con firmeza la verdad. Note que la palabra y fe no es el otro concepto de fe, porque hay una fe personal, individual,
como la fe que yo creo. Cuando dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una manera de entender la fe. La fe como convicción. ¿Estamos bien ahí? Convicción de fe, yo creo. Pero la Biblia le llama fe de otra manera, otro concepto. Fe se le llama también en la Biblia muchas veces a todo el cuerpo de enseñanzas y doctrinas que Cristo Jesús nos ha enseñado en su palabra. Entonces dice que contiendan y luchen por la fe, es decir, que defiendan las verdades que les han sido enseñadas. ¿Usted me está escuchando? O sea, una cosa es que usted crea, pero no se puede quedar solo que usted cree. Usted tiene que salir a defender la palabra de Dios. Tiene que oponerse a la mentira. Tiene que hablar la verdad de Dios. No puede caer usted en la corriente del relativismo y decir, bueno, si esa es tu opinión, yo te respeto. Usted tiene que decirle, lo siento mucho, pero esto dice la palabra de Dios. Dele aplauso a Cristo, si usted lo está comprendiendo. Entonces, tenemos que defender la verdad, dice la palabra. Gloria al Señor. Contiende ardientemente, es decir, con pasión, pelea la verdad. Si te has enfriado, estás viviendo una vida espiritual tibia, entonces es razonable que tú digas, pues yo voy a respetar la opinión de todos, pero esa no es la posición de Jesucristo, ni de los apóstoles, ni de los santos. La posición de Jesucristo, los apóstoles y todos los santos es una acción combativa por la fe y por la palabra del Señor. La Biblia dice que peleemos la buena batalla de la fe. La Biblia dice que somos buenos soldados de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que el mundo seguirá denigrando esta verdad, seguirá llamándole anticuado a estos valores, a los principios, a los mandamientos. Pero nosotros sabemos que eso nada más nos está recordando que el mundo se está desmoronando espiritualmente y que es hora de levantarnos, porque incluso puede llegar hasta nuestra familia este problema de la verdad. Que cuando tú le digas a tus hijos, pero papá, mamá, pero si eso ya hoy pasó de moda. O eso, ¿y por qué dicen esto ustedes? O sea, ya comienza a ver que tus propios hijos te van a cuestionar también. Porque ellos están envueltos en una sociedad de relativismo total. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si los fundamentos de la verdad son desmoronados, son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Combatir por la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Levantarnos firmes y decir, esto dice la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña las Escrituras. Y preocúpese entonces como padre y madre a conocer las Escrituras. Porque si usted no conoce la Escritura, no podrá defenderla tampoco. No podrá explicársela también a otros que dudan. Por eso es importante este primer punto. La sociedad que vivimos es una sociedad que está destruyendo la verdad, pero la iglesia sabe que conoce la verdad. La palabra de Dios dice, estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios. Y no podemos quedarnos con la fe privada, sino salir a proclamar la verdad de Jesucristo a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un fundamento que se está desmoronando en la palabra de Dios. Que la gente no quiere oír la palabra de Dios, no quiere ni leerla, no quiere ni que se le diga lo que dice la Biblia. Pero ya sabemos que la Biblia no nos manda a quedarnos callados. Tenemos que seguirla predicando, tenemos que seguirla hablando, tenemos que seguir exhortando, tenemos que seguir aconsejando, tenemos que seguir instruyendo con la palabra de Dios, porque es la única que puede llevarnos a la salvación en Cristo Jesús. En segundo lugar, podemos decir que nuestra sociedad, hermanos, una sociedad que amenaza a nuestra familia cristiana, no solamente porque se oponen a la verdad, se oponen a la verdad ya en la calle, en la escuela, en el trabajo, se oponen a la verdad donde quiera que vayamos, pero también hay un segundo fundamento, que esta sociedad se ha empeñado en destruir y que nos está causando serios problemas a la iglesia de este siglo XXI. Y yo le voy a llamar, la sociedad está destruyendo los fundamentos de la identidad de las personas. Mire qué punto más peligroso este. Si por un lado se ataca la verdad como obsoleta, como anticuada, como otro libro más, porque hay otros que pueden decir algo más y hay variedad de opciones, el problema de la identidad es igual o peor todavía, porque
estamos viendo, hermano, un ataque fuertísimo a la identidad. Y voy a hablar de dos identidades. Como iglesia tenemos una doble identidad. En primer lugar, tenemos una identidad por creación. Cuando Dios nos creó con una identidad humana. Si usted se le olvidó, pues se lo voy a leer. La palabra de Dios ahí nos muestra en Génesis 1:27 con qué identidad nacimos. Esa identidad natural, le vamos a llamar natural, humana, el enemigo la ha querido destrozar y la está destrozando. ¿Y sabe lo que están empeñados, hermanos? En destrozar la identidad desde los más pequeños, desde los más niños, enseñarles que esto es mentira. ¿Qué dice la palabra de Dios de la identidad del ser humano? Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre, es decir, al humano, a su imagen, a imagen de Dios los creó. En primer lugar, en nuestra vida natural, por criatura de Dios, tenemos la imagen de nuestro Creador. Pero luego le asigna una identidad al humano que dice varón y hembra los creó. Dios creó al ser humano a imagen de Dios y los creó varones y mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Denle aplauso al Señor por esa identidad. Seguimos declarando que esto es verdad. Seguimos declarando que esto no puede cambiar. La sociedad posmoderna de nuestro tiempo ahora tienen otro discurso. ¿Saben qué se basa el discurso de la sociedad actual? Y por eso decimos, están como los muros de Jerusalén quemados y destruidos. Porque ahora todo se basa, dicen ellos, en la autopercepción. Es decir, como tú te percibas, eso es lo que tú eres. Mire cómo ha transitado la sociedad. Se lo voy a explicar rápidamente este punto. La sociedad comenzó a destruir la identidad de varón y mujeres. Comenzaron la sociedad metiendo sutilmente el tema de género, el tema de identidad de género, y comenzaron a hablarse de roles de hombres y mujeres, y luego esto siguió avanzando, parecía inofensivo, pero llegó a producir un cambio rotundo que se ha visto en los últimos años incrementarse de manera increíblemente desde el punto de vista estadístico, que ahora llegaron entonces de la identidad de género al transgenerismo. Es decir, cada quien puede decidir lo que quiere ser ahora. Esa es la opinión de la sociedad. Eso es lo que vale, porque recuerden que ya no hay verdad. La verdad es tuya. Entonces tú te puedes percibir como tú quieres. Pero tristemente parecía que todo iba a acabar ahí, pero esto siguió progresando para mal. Y del transgenerismo la sociedad avanzó un escalón más abajo. Y porque no es para arriba, esto es para abajo. Se pasó a la transespecie. Es decir, ahora el ser humano puede decir, yo no soy humano, yo soy un gato. Soy un perro. Lo que tú quieras ser. Ya no les bastó con destruir la identidad natural de varón y mujer, sino que ahora se destruyó la identidad humana. Ahora podemos ser animales. Pero no se queda ahí, la sociedad sigue para abajo porque la maldad se está multiplicando. Y ahora se está hablando de algo peor todavía, algo irracional. Muchos están hablando que la sociedad va a llegar a lo que se llama el transhumanismo. ¿Qué es eso de transhumanismo? Ya no les basta que seamos humanos, queremos ser cualquier cosa. Si queremos ser una máquina, un carro, un extraterrestre. No se sorprenda que llegará el día, ya se están produciendo miles y cientos de robots por ahí. Y por ahí llegará el día en que usted se podrá casar con un robot. Porque ya no importa, no somos humanos. Mire cómo se ha degenerado, usted me está entendiendo, hermano. ¿De dónde viene eso? Eso viene del infierno. Porque se opone a la verdad de Dios. Pero te recuerdo lo que dice, vaya conmigo a Isaías. Y ahí vamos a ver que como seres humanos tenemos una doble identidad. La identidad natural por creación, pero sobre todo tenemos una identidad espiritual. Bendito el nombre del Señor. Dice ahí Isaías 44, verso 2. Ahí le está recordando a Israel y a nosotros nuestra identidad humana, nuestra identidad natural.
Porque dice en Isaías 44:2, así dice Jehová. Y mire cómo se llama el Señor ahí. Hacedor tuyo. ¿Quién fue el que nos hizo? ¿Quién nos creó? Eso está claro, hermano. Gracias a Dios que ya pasó ese debate hace mucho tiempo de que si venimos del mono, venimos no sé dónde. Siempre seguimos declarando que Dios nos hizo con sus propias manos. Así dice Jehová, dice hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre. Desde el vientre nos formó. Somos seres humanos desde la concepción, hermano. Por eso es que la iglesia cristiana, la iglesia como hija de Dios, la iglesia no cree en el aborto. Porque lo que está en ese cuerpo lo hicieron las manos de Dios. No sé si a alguien le va a molestar eso, pero eso dice la palabra de Dios. Yo te formé desde el vientre de tu madre, dice Dios. Pero la sociedad entonces, como estamos caminando a un desprecio del mismo ser humano, estamos ignorando lo que valemos, nuestra identidad. Entonces por eso están haciendo lo que quieren. Se dicen que van a comenzar a promover estudios transgénicos de manipulación de la genética humana, porque quieren llegar también a crear superhombres o supermujeres. Quieren manipular todo para tener control de futuras generaciones. Quiero decirles que el hombre, en su afán de creerse Dios, se está hundiendo cada día, pero esta mañana estamos diciendo que Dios está en su trono y Él está viendo lo que está haciendo el hombre, y Él dice: ay de los que a lo malo le llamen bueno. Ese ay sigue vigente, hermano, no te olvides de eso. Aunque el mundo te lo pinte de manera bonita, de manera pareciera que no es malo, porque todo hoy se aplica a temas de derecho. Eso es mi derecho, pero Dios tiene una palabra sobre todos los derechos. Dios tiene su palabra sobre todos los derechos. Le dice además ahí en el versículo 2, no temas, siervo mío Jacob, le dice. O sea, primero le dice: yo soy tu creador. Y luego le dice a quién le está hablando. Le está hablando a Jacob. O sea, ahí tenemos la identidad por creación de Jacob. Cuando Dios lo formó, lo creó Jacob, un varón. Y esa es la primera identidad. Pero si usted baja conmigo al verso 24 del mismo capítulo, mire ahora cómo cambia Dios, o transforma, o le agrega, mejor dicho, que además de la identidad natural que tenemos cuando nacimos por creación, ya sea Jacob o sea Rebeca, varón o mujer, se agrega una identidad espiritual en 44:24 de Isaías. Así dice Jehová. Mire que ahora no dice redentor, no dice hacedor, dice tu redentor. En el verso 2 dice tu hacedor. Y en el 24 dice tu redentor. ¿Por qué? Primero es su hacedor y luego su redentor, porque eso es lo natural. Primero nacimos, nos creó, y luego venimos a Cristo Jesús y somos salvos. Él es mi hacedor primero, pero ahora es mi redentor. Amén, hermanos. Por eso es que Jacob fue transformado, fue salvado, fue cambiado. Así dice Jehová tu redentor, que te formó desde el vientre. ¿Cómo se da ese traspaso? De que no seamos simplemente un humano más en este mundo, sino que lleguemos a ser un redimido por el Señor, un hijo de Dios. Ahí, si usted retrocede el verso 22, está la clave. Cómo toda persona, hombre y mujer, puede llegar a convertirse no solo en un hijo de hombre, sino en un hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Un hijo de Dios. Dice el verso 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Ya no somos solo hijos de hombre, ahora somos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor, por la sangre de Cristo que redimió nuestros pecados. Bendito sea su nombre. El ser humano entonces está queriendo destruir la identidad. Incluso no solo la identidad humana natural se está destruyendo, aún la identidad espiritual de esta que estamos hablando en este momento. La identidad de ser hijos de Dios. ¿Sabe cuál es la estrategia de Satanás?
para confundir a los hijos de Dios o confundir al mundo para que no vengan a ser hijos de Dios. Decirles que no importa en lo que crean, lo importante es que tengan alguna fe por ahí. No importa qué iglesia van, no importa qué hacen, qué adoran, no importa, lo importante es que tenga una fe ahí y que crea en algo. Quiero decirle que la Biblia no dice que creamos en cualquier cosa. La Biblia no dice que adoremos cualquier cosa. La Biblia no dice, hermanos, que vayamos a cualquier lugar. La Biblia nos enseña y nos orienta que hay un solo Dios y hay un solo Señor. Hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo espíritu. Oh, gloria a Dios. Y hay una iglesia, hay un lugar de salvación. No es cualquier lugar, no es cualquier religión, no es cualquier Dios que el hombre se invente. Como dice la palabra de Dios, hermanos, ahí la palabra del Señor nos enseña, como Juan 14:6, decimos ese texto de memoria. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces no podemos inventarnos cualquier religión. Quiero decirles que el mundo también transitó para derribar la identidad de hijos de Dios y confundir a la humanidad. En primer lugar, el mundo tenía muchas religiones y muchos dioses. A eso se le llama politeísmo. Y el problema era que se enseñaba que no importa qué Dios adorabas. Israel cayó mucho en esos problemas de idolatría. Un día iban a adorar al templo y otro día iban a adorar a Baal. Ellos vivían en lo que se conoce como sincretismo religioso, es decir, tomar un poquito de aquí y un poquito de allá. Mucha gente vive de esa manera en estos tiempos. Tomar un poquito de esta iglesia, otro poquito de esta otra iglesia, de este otro predicador y hacer una ensalada de cosas. Se llama sincretismo religioso. Y esa es una manera que el enemigo está usando para confundir a las personas, su identidad espiritual. Y luego de que el sincretismo ya está muy dentro en el ámbito religioso, ha creado un sistema en el mundo para que la gente no se sienta mal y se sienta bien, estar en un lugar u otro, un día adorar a Baal y otro día a Jehová, al Señor. Le ha llamado, esto es el ecumenismo contemporáneo. El ecumenismo es una corriente religiosa, espiritual, que enseña que todas las religiones son hermanas y todas son iguales ante Dios. Y que no importa entonces si adoras a Buda, a Mahoma, ¿verdad? No sé, a Alá o a Jehová, no importa. Lo importante es que tú amas a Dios, no importa cuál Dios. Ese sistema del ecumenismo está muy fuerte porque incluso en las Naciones Unidas se ha promovido desde ese lugar que controla el mundo entero algo que se llama religiones por la paz, religiones unidas. De tal manera que lo que quieren llegar a ser algo que está ya profetizado, el mundo va en marcha hacia una única religión mundial. Y eso es lo que se persigue. Pero quiero decirte que no hay una religión mundial que englobe a todas las religiones. Sí existe una, y ese se llama Jesucristo. Es una persona. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque en ningún otro hay salvación, dijo Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, hombre. Dele gloria a Jesucristo. En Él estamos, en Él hemos creído. Bendito el nombre del Señor. No podemos nosotros decir que vamos a elegir lo que queremos ser o lo que queremos creer. Usted ya me comprendió, ¿verdad? Si usted quiere creer en eso, vamos a decirlo. Bueno, yo le digo lo que la palabra de Dios dice. No es lo que la palabra de Dios dice. La palabra nos enseña en qué nos creó Dios y en qué Dios quiere convertirnos en hijos de Dios. Y la manera en que llegamos a ser hijos de Dios. Así es que nuestra familia, hermano, está siendo azotada y socavada las verdades de la Biblia para que no crean a la palabra de Dios que usted cree en su casa. Pero también van a cuestionar su identidad natural y espiritual para desviarlos y para arrastrarlos a esta gran destrucción que estamos viendo y viviendo en este tiempo. Y voy a avanzar a un punto más, porque hermano, hablar de esto es largo. Hay mucho que la sociedad está destruyendo en nuestros tiempos.
Pero lo importante es lo que dijo Nehemías al pueblo y a los varones: levántense, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus esposas, peleen por sus casas, pelea, iglesia, pelea por los tuyos. Cristo viene pronto, no puedes quedarte dormido como que si nada está pasando a tu alrededor. La ciudad del mundo entero está como Jerusalén de Nehemías, destruido. Pero es tiempo de levantarnos. Podemos restaurar aún lo que el enemigo haya destruido. Aún si ya lo destruyó el enemigo, a tu hijo, tu familia, tu esposo, tu cónyuge, Él es todopoderoso para levantarlo. Él es todopoderoso para restaurarlo. Finalmente, hermano, esta sociedad empeñada en destruirlo todo, porque ese es el objetivo de Satanás: destruir todo, destruir la palabra, destruir la identidad. En tercer lugar, y con esto voy a ir terminando, la sociedad movida por Satanás está destruyendo los fundamentos de la autoridad. Ese es otro tema. Las autoridades ya no son autoridades como antes. El enemigo está socavando todo lo que es autoridad. Por eso le decía al inicio, el respeto que antes se le tenía a los mayores, por ejemplo, a los ancianos, hoy ya no existe. El respeto que se le tenía a los maestros, al policía, al líder, al político, ya todo eso se ha perdido, porque todo se ha corrompido, todo se ha generado de tal manera que ahora no hay autoridad en un sentido espiritualmente hablando, incluyendo aún autoridades eclesiales o de iglesia. Se ha visto como nada. La autoridad ha perdido su valor, porque esta es una estrategia de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás menospreció la autoridad de Dios y se le reveló a Dios. ¿Cuántos saben eso? Por eso esta simiente satánica está en la sociedad, porque lo hizo Satanás y lo inyectó en Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Por eso en el ser humano viene la simiente del pecado, para estar en contra de la palabra de Dios, para estar en contra de la identidad que Dios le dio y para estar en contra de la autoridad que Dios ha establecido. Este es un sistema, hermano, que está llevando a nuestra sociedad a una total destrucción y perdición. Quiero decirle que en Dios hay autoridad. No, parece que no todos lo oyeron. En Dios hay autoridad. Y Dios es Dios de autoridad. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a respetar la autoridad, a conocer la autoridad, a valorar la autoridad. Y ahí podemos llegar aterrizando a las casas. Dios ha puesto autoridad en cada casa. Oye, a veces no se oyó eso mucho. Quiero recordarte que desde la casa Dios ha puesto autoridad. Toda la sociedad Dios la estructuró bajo autoridad. Pero Satanás, como ha hecho con la palabra, con la identidad, también lo mismo ha hecho con la autoridad. La ha destruido. Ahora la sociedad misma le ha quitado aún hasta el poder a los padres para educar y disciplinar a sus hijos, ¿sí o no? Eso significa que Satanás no quiere la autoridad, ni siquiera de los padres. La autoridad entre el matrimonio, el esposo, se ha desvirtuado. Con el afán, como decíamos, del principio del género y del feminismo, se ha destruido totalmente lo que significaba que el varón era cabeza del hogar. Totalmente eso se ha destruido. Y han llevado a una gran cantidad de mujeres a pensar que también entonces pueden tomar ese lugar. Quiero decirte que Dios ha establecido un orden también en la familia. Yo no sé si usted lo cree eso, pero Dios puso orden en la casa. Dios puso orden en la iglesia, Dios puso orden en la sociedad. Y es importante, como decía al inicio, Dios es Dios de orden, porque Dios es un Dios de autoridad. Y el principio opuesto a la autoridad es el principio de la rebelión. Y en la Biblia tenemos toda una historia de rebelión. Quiero decirte que así como te decía que Dios destruyó a la generación de Noé, a la generación de Lot, a la generación de los cananeos y todas otras muchas más, quiero decirte que en la Biblia está bien claro que Dios ha destruido a los que se rebelan contra la autoridad. Es bíblico. Adán y Eva fueron los primeros que se rebelaron y fueron expulsados del paraíso. Dios siempre ha estado hablándonos acerca de la importancia de obedecer a la autoridad de Dios. Mire lo que dice Efesios 6:4 para irlo aplicando a la familia.
donde debemos cultivar el respeto otra vez a la autoridad. Así como podemos cultivar el amor a la palabra de Dios. Cultivar, hermanos, la conciencia que somos creados por Dios, varón y mujer, y que somos hijos de Dios. También promovamos en nuestro hogar que hay que someterse y reconocer la autoridad que Dios ha establecido. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, cuando dice padres incluye a mamá y papá, ¿estamos claros? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que dice, hermano, criadlos. ¿En qué, hermano? En disciplina y amonestación del Señor. ¿Es bíblica la disciplina? El mundo dice que no. El mundo dirá que no. ¿Cómo le vas a hablar? ¿Cómo lo vas a tocar así? ¿Cómo lo vas a tratar así? Hermano, hay disciplina en la palabra del Señor. Criarlo con disciplina. Claro, primero hace la observación, no lo provoques a ir. Es decir, hay que hacerlo con sabiduría y con prudencia la disciplina. Pero no podemos omitir la disciplina. Voy a ir leyendo Esther. Esther es un ejemplo de cómo se quiso destruir la autoridad en las casas en ese tiempo. Y Dios movió a estos hombres que no eran del pueblo de Dios, pero ellos entendían el principio de la autoridad en la casa. Mire lo que pasó allá con el rey Asuero y la reina. Pasó un problema ahí. El rey le pidió a la reina que llegara y ella no quiso ir. Simplemente no se sometió a la autoridad de su marido. Y por eso dice Esther 1:17. Cuando todos se dieron cuenta de esto, dice: porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán que, dice, hermano, en poca estima a sus maridos. Mire cómo se promueve, ¿verdad?, el desorden. Una persona lo hizo y ellos dicen: esto va a correr en todas las casas. Las mujeres van a comenzar a desestimar a sus maridos. Diciendo el rey Asuero, mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Pues nosotros podemos hacer lo que querramos también. Pero dice el verso 22, una vez que se habló y se corrigió, miren lo que se hizo. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, es decir, al mundo conocido de su tiempo, a todos, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Hay autoridad en la casa, iglesia. Hay autoridad en la casa, hermanos. Tenemos que volver a establecer la autoridad en la casa, a levantar la autoridad y enseñarle a nuestra familia y a nuestros hijos que la autoridad viene de parte de Dios. Autoridad. Termino con esta reflexión. ¿Qué vamos a hacer si los cimientos de la palabra de Dios, los cimientos de la identidad y los cimientos de la autoridad se están desmoronando? Hemos dicho ya algunas cosas que hay que hacer, pero voy a resumir aquí con Nehemías 4:17. En ese mismo capítulo, Nehemías le habló al pueblo y le dijo: levántense, peleen por sus casas, peleen por sus casas. Es el mismo llamado hoy. ¿Cuántos creen que es el mismo llamado hoy, hermano? Es el mismo llamado, aunque estamos separados casi por 1500 años, el mismo mensaje hoy para nosotros: peleemos por nuestras casas. Nehemías 4:17 dice: los que edificaban en el muro, oye, estaban trabajando, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. Hay que estar ocupado, hermano, trabajando en la obra. ¿Cuántos dicen amén? Es lo peor que te puede pasar, porque si no estás ocupado en las cosas de Dios, el enemigo se va a aprovechar a ocuparse de tu familia también. Entonces lo primero dice: ocuparse en la obra. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra, ¿qué tenían? Dice, hermano, tenían la espada. Es la herramienta de Dios. La espada es el arma del Espíritu de Dios. Debemos tener en una mano el servicio a Dios y en otra mano estar peleando la batalla, la buena batalla de la fe. Hay que estar bien ocupados. Lo peor que nos puede pasar es estar bien desocupados. Preocúpate, hermano. Si quieres salvar tu casa, ponte a trabajar en la obra del Señor. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y comienza a pelear. Jesús tomó una ilustración una vez cuando dijo: si el padre de familia supiere
¿a qué hora vendrá el ladrón? Dice, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Cuántos padres están aquí esta mañana dispuestos a velar y no dejar que su casa sea minada? Quiero verlos, quiero escucharlos. ¿Cuántos padres están aquí? Podemos decir amén. Yo voy a pelear por mi casa. Yo no voy a dejar que el diablo entre con esa basura del género, con esa basura de la mentira en contra de la Biblia. Y voy a pelear para que aquí se conozca que Dios es Dios de orden y Dios de autoridad. Póngase de pie esta mañana, hermano. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.